Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al IPES. Un gusto tener un público multitudinario como el que tenemos hoy, que realmente ha colmado mucho las expectativas. Agradecer la presencia de la doctora Gabriela Gustowski, que gentilmente va a compartir toda su experiencia en este seminario que se va a desarrollar en el día de hoy y en el día de mañana. En el nombre del Consejo de Formación en Educación, el Departamento de Geografía, representado aquí por nuestro coordinador nacional, el doctor Fernando Pelle, y en el nombre de la Inspección Nacional de Geografía, representada por la inspectora Mónica Canaveris, y quien les habla, Gladys Clavijo, en representación del Consejo de Enseñanza Secundaria. El esfuerzo realizado por ambas instituciones ha tenido sus frutos. Nos ha colmado plenamente toda la inscripción que se ha realizado en el día de hoy. Esperamos que disfruten este seminario y bueno, la experiencia creo que por demás rica y multitudinaria. Hacemos una breve introducción de la trayectoria de la doctora Gabriela Gustowski, mínima, ha sido muy modesta cuando le pedimos el currículum, bueno, apenas unos renglones, pero sabemos toda la trayectoria académica que hay detrás, ¿verdad? La doctora Gabriela Gustowski es doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, magíster de la Universidad de Buenos Aires en Didáctica, licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires. Desarrolla programas y proyectos para la innovación didáctica. Es investigadora y profesora titular en la Universidad Nacional de las Artes, en carrera docente y doctorado, FADU, UBA, y en el máster en Educación de la Universidad ORT Uruguay. Es autora de numerosos artículos académicos, materiales y libros, entre estos, Las paredes del aula, Enseñar a mirar imágenes en la escuela, El arte en la enseñanza y la creación audiovisual en la infancia. También de espectadores a productores, que ha sido primer premio al libro de educación, obra teórica de la Fundación El Libro 2018. Una breve presentación para todo lo que es la carrera y la trayectoria de la doctora Gustowski, quien agradecemos mucho su presencia, y dejamos ahora, ¿no? Bueno, empezamos. El doctor Pelle dice que no va a hablar. Lo dejamos entonces con la doctora Gustowski. Sí, creo que está bien ahí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a la profesora Clavijo y al doctor Pelle por la invitación. Para mí es un gusto enorme compartir con ustedes esta jornada de trabajo. En principio yo voy a hacer una exposición, pero mi idea es que tengamos oportunidad de hacer, somos muchos, vamos a ver cómo nos sale, pero alguna instancia de diálogo, de intercambio, y desde ya, que si cuando yo estoy exponiendo alguien no está muy en desacuerdo con lo que digo o quiere hacer alguna intervención, desde ya que pueden intervenir. Bueno, ¿empezamos? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente para comenzar. Los invito a que cierren unos segundos los ojos y que traten de recordar alguna imagen de la primera infancia, esas primeras imágenes antes de ir al jardín, antes de ir a la escuela. Alguna imagen de un librito o de la casa de la abuela, alguna imagen de algún platito o de la huevera del huevito pasado por agua, alguna imagen que ustedes tengan archivada como las primeras imágenes. ¿Encontraron algo? Bueno, a ver, ¿hay alguien que se acuerde y que quiera contar en 2 palabras la imagen que recordó? Sí. Fuerte. Yo recuerdo la pata de la mesa del comedor, que era una pata muy grande, porque era una mesa con forma oval y la pata era una forma como de campana, así, tenía todas unas ilustraciones. Y tenías como 1 año. ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguna de esas imágenes que lo acompañan desde...? Una ilustración de un libro, un árbol y un personaje así sentado debajo del árbol. ¿Alguien más?
que quiera compartir ese recuerdo en imagen. Triciclo, patio, las texturas, ¿no? Yo recuerdo que pasar por algunas paredes rugosas, dibujos. ¿Alguien más te recordó? El perfume de los duraznos en la casa de mi abuela. Ah, eso. Bueno, ya está, seguimos porque eso no hay con qué. Esa, que es una imagen, miren qué interesante, ¿no? Que las imágenes no solo son de la vista, vienen con perfume, con emoción. Bueno, es que la mirada es anterior a la palabra, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Ven bien? Desde que nacemos comenzamos a mirar. Mirar para aprender, mostrar para enseñar son escenas muy primitivas en nuestras biografías. Basta con observar atentamente unos minutos a un adulto con un niño pequeño para reconocer una especie de pedagogía blanda de la imagen. Los adultos señalan, indican, instan enfáticamente a mirar, mira al perro, mira la foto, esta es la tía. Desde muy temprana edad nos enseñan que mirar es un modo de descubrir el mundo. Esta escena, que es una escena bastante habitual, miren cognitivamente qué compleja que es. Esta bebé está reconociendo a un familiar en un pedacito de papel así pequeñito, ¿no? Ahí es interesante también, cosas que vamos a retomar después, como hay algunas frases hechas que usamos, los niños nacen digitales, nacen sabiendo, en realidad les enseñamos y les mostramos a mirar desde que nacen. Hoy la experiencia humana es cada vez más visual y está cada vez más visualizada. Hay imágenes del universo, imágenes del interior de nuestro cuerpo, cámaras de seguridad cada vez en los lugares más insólitos. No sé si aquí también hay cámaras por todos lados, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace por la calle. En supermercados, en bancos, en estaciones, carteles publicitarios. La televisión, las computadoras y los teléfonos son una parte casi ineludible. Es muy difícil escapar a ese complejo sistema de control de la imagen. Y forman parte de nuestra vida cotidiana y de la de nuestros alumnos también. Pero a pesar de estar absolutamente inmersos en un mundo de imágenes, esto no implica necesariamente que miremos más y que entendamos más, ¿no? Porque la percepción visual no es un automatismo sensorial, sino una compleja elaboración cognitiva de los datos sensitivos recibidos. Pero además requiere de nuestra voluntad. Podemos estar absolutamente rodeados de imágenes y no ver, no percibir, no comprender. La idea de la percepción, ¿conocen esto? ¿Lo habían visto alguna vez? Esta es una obra, es una intervención urbana de un artista catalán que se llama Antoni Muntadas, y este cartel corresponde a una exposición en la ciudad de Buenos Aires. La idea de la percepción como una tarea activa fue postulada ya en el año 1954 por el psicólogo y filósofo Rudolf Arnhem. Insisto con el 54 porque nosotros usamos en general una traducción de ese libro en español, que es del 79 las primeras, pero ya en 1954, en Arte y Percepción Visual, lo que decía Arnhem es que la visión es un acto de inteligencia, es decir, que no se trata de una acción pasiva de los sentidos, sino de un proceso en el que participamos activamente y en el que intervienen aspectos emocionales, personales y colectivos. Mirar es una vivencia subjetiva que se produce cuando a partir de un estímulo visual activamos significados. Al percibir, otorgamos una significación a un estímulo
y lo incluimos en nuestro mapa de conexiones conceptuales y también afectivas. Así, la identificación de un objeto implica reconocer, es decir, volver a conocer y recurrir a un saber acumulado en el pasado. En la percepción se confronta lo nuevo con los conocimientos viejos. Un ejemplo clásico es cuando vamos de viaje a un lugar o conocemos un lugar nuevo, nosotros decimos, bueno, esto se parece, ¿no? Es como tal, bueno, esta parte es, ¿no? Con algún lugar que uno conoce o alguna experiencia que uno ya ha tenido. En la percepción se confronta entonces los conocimientos nuevos, la información nueva con lo que ya existe. Y esto es bien interesante para pensar qué pasa con nuestros jóvenes estudiantes. Cuando nosotros mostramos a veces con alguna intencionalidad, alguna imagen, es un ejemplo anecdótico, el otro día en una clase yo digo, bueno, y esta imagen es almodovariana. Y mis estudiantes me miran, almodovariana, de Almodóvar. Así, cri, cri. Bueno, tuve que contar quién es Almodóvar, qué película. Y mientras, al mismo tiempo, yo pensaba, bueno, ¿por qué estoy explicando quién es Almodóvar si tengo que explicar otra cosa? Pero bueno, muchas veces nosotros suponemos algunas cuestiones previas donde amarra lo nuevo y muchas veces eso no está o lo que está son otras imágenes. Y un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa lo dijo de una manera casi irreemplazable, ¿no? Él decía, ver es haber visto, ¿no? Cada acto de visión se vincula con algo que ya vimos anteriormente. El ojo humano no es un perceptor neutro, pasivo, automatizado e inocente, sino un instrumento condicionado por un aprendizaje cultural. Esto es fundamental, y un autoaprendizaje. Esto se debe a que la visión es siempre un fenómeno socializado. Además de percibir luz, figuras y colores, al mirar reconocemos formas, pero no cualquier forma, sino las formas que nuestra cultura ha definido como visibles. Lo que percibimos son organizaciones de significados. La visión humana tiene una historia personal. Aprendemos a leer las imágenes casi al mismo tiempo que aprendemos a hablar en el proceso de socialización de los primeros años de vida. Pero la visión también tiene una historia social, condicionada por las convenciones de cada cultura y de cada época. Entonces, en la percepción humana intervienen tres factores. El factor fisiológico, determinada por las circunstancias biológicas de nuestra especie. Se trata del equipamiento sensorial programado genéticamente que habilita el funcionamiento del cerebro y la vista. Y nosotros como mamíferos superiores venimos con un equipamiento, con una mochila sensorial bien compleja, ¿no? Que nos permitió subsistir hasta aquí. El factor cultural o sociocultural, a ver si esta imagen puede cruzar el charco. ¿Qué ven? Sí, y conocen, bueno, es la imagen del Eternauta, ¿la habían visto alguna vez? Bueno, de Oesterheld. Acá, bueno, salió bien el experimento, igual si la conocían también salía bien, pero el factor cultural o sociocultural que está determinado por las tradiciones, por las convenciones y por los hábitos compartidos que remiten a la historia del grupo social al que pertenece el sujeto perceptor. ¿Alguien se imagina dar un ejemplo de una imagen que todos los uruguayos la conocen? Que sea como... La imagen de Artigas, la bandera. Bien. ¿Alguna otra? Tabar. Bueno.
Bueno, ahí está, entonces estaba describiendo cuáles son los componentes. Por un lado, ese equipo biológico que compartimos como humanos, el factor cultural o sociocultural, las imágenes compartidas por cada grupo y por cada cultura, y un tercer elemento que es el factor individual determinado por los condicionamientos personales y subjetivos, por las singularidades derivadas de la historia personal del sujeto, tanto en el plano orgánico como en el psicológico, que genera una determinada escala de valores, de expectativas, de preferencias, de aversiones, ¿no? Entonces, siempre esos tres componentes interactúan, pero siempre hay algún componente fuertemente personal, ¿no? Que tiene que ver con la historia. ¿Alguien tiene alguna imagen que especialmente no puede mirar o que le dé una aversión especial o que le genere un disgusto o una pasión muy especial? Te hace, y por ahí tiene que ver con algo de tu... ¿no? Cada uno tiene como... No es lo mismo mostrar una imagen de un campo de concentración a alguien que es sobreviviente y que tiene... ¿Se entiende esta idea? Cada uno o algún hecho vinculado con su historia familiar, ¿no? Entonces, estos tres componentes se articulan. Y también, y acá también, esta biografía llena de estas imágenes que ustedes, algunas de las que mencionaron inicialmente. Entonces, la percepción visual, si tratamos de definir, es un fenómeno cognitivo muy complejo, que vamos a ver cómo la escuela subestimó históricamente, y es un fenómeno emocional, fuertemente emocional, y también es un fenómeno individual, pero también es un fenómeno colectivo. Durante el siglo XIX se desarrollaron muchísimos ensayos sobre la visión vinculado con la idea de descubrir cómo es el fenómeno de la producción de las imágenes en movimiento. Estos experimentos que, bueno, acá los colegas que trabajan en el campo del audiovisual y del cine, que se llaman juguetes ópticos, son experiencias que están en un espacio de interfaz entre la ciencia, la magia y la ilusión. No sé si todos conocen ese dispositivo, ¿no? Ese dispositivo que nosotros hoy lo enseñamos como una especie de juguete, fue inicialmente parte de estos experimentos ópticos. Los juguetes ópticos, que en Inglaterra se llamaban philosophical toys, juguetes filosóficos, eran artefactos lúdicos y científicos que iban desde la mera curiosidad por sus efectos ópticos hasta una argumentación fisiológica sobre los mecanismos de funcionamiento de la vista. Más adelante, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los métodos científicos y experimentales y las tecnologías ópticas tuvieron un desarrollo muy amplio y muy veloz. Es lo que va a desembocar en la invención del cine. La desconfianza acerca de las ilusiones que produce la visión humana impulsó una serie de experimentos y el diseño de aparatos para estudiar la percepción no ordinaria y su medición. Por ejemplo, las cronofotografías, no sé si las vieron alguna vez, de Muybridge y de Etienne Marey, ¿no? Todos son experiencias. Esta es una asociación de fotografías con la intención de contestar a la respuesta de cómo galopa un caballo, ¿no? En qué momento del galope del caballo las patas están, si hay algún momento, la pregunta es si hay algún momento del galope del caballo en que las cuatro patas están en el aire, fuera del suelo. Estos experimentos permitieron responder que sí, pero no en el momento en que la tradición pictórica los ubicaba.
Todas las experiencias que van a dar origen al cine, lo que se conoce con el nombre del cine antes del cine, lo que hacen es poner lo visible bajo sospecha y generar preguntas de, bueno, ¿esto que vemos es realmente así? Esto es interesante pensarlo también en un momento en que todo estaba puesto bajo sospecha, en un momento en el que surge el psicoanálisis, en que es un momento de puesta en cuestión, sobre todo de lo observable, de lo visible y de lo manifiesto. Ahí, para los que les interesa, hay un pequeño, un cortometraje que se llama Film Before Film, de un director alemán que se llama Werner Neckes. Después les paso bien el dato, donde él es un coleccionista de juguetes ópticos. Y ahí se ve, bueno, la enorme, muchos de esos juguetes, muchos tenían como una arista pornográfica. Por ejemplo, esas viromes que cuando se dan vueltas se baja. Sí, son muy interesantes muchos. Y están en ese límite, ¿no?, entre lo científico y el juego. A partir de los procesos de urbanización y de industrialización de las primeras décadas del siglo XX, comenzó a pensarse en la noción de una visión condicionada e influenciada por el mundo social, por el entorno. Piensen en un contexto en que, bueno, acá los colegas, ¿quiénes son profesores de historia? Bueno, acá los colegas de historia, estas primeras décadas del siglo XX, donde se produce un cambio enorme en la vida de las personas con la industrialización, ¿no? Después de siglos de paisaje rural, con el crecimiento de las ciudades y el cambio del entorno, también se empieza a cuestionar esta idea de cómo este entorno interviene directamente en cómo nosotros miramos. El término sensorium se utilizó para hacer referencia al aparato sensorial humano con todos sus sentidos, pero configurado y organizado en una época determinada. Walter Benjamin analizó la modernidad como una crisis de percepción, cómo nuestras experiencias y nuestras capacidades físico-cognitivas se modifican en el marco de la fábrica, de la ciudad, de la incipiente cultura de masas. Imagínense, es un poco casi de ciencia ficción, imagínense lo que habrá sido ir por primera vez al cine, ¿no? Lo que habrá sido esa experiencia, las primeras experiencias con el cine, las primeras experiencias vinculadas a esos nuevos modos de ver. El sensorium humano, entonces lo que va a decir Benjamin es que el sensorium humano, o sea, el aparato con el que miramos, que incluye también el olfato, ese aparato con el que miramos no es universal, sino cultural. Y más adelante, bastante más adelante, Marshall McLuhan lo que va a decir es que la tecnología, y acá aparecen algunas preguntas que son importantes para nosotros desde la didáctica y de la pedagogía. La tecnología, dice Marshall McLuhan, lo decía ya en la década del 50, no modifica el sensorium humano, sino que es una extensión de este. Cuando nosotros vemos a un estudiante con el celular en la mano y nos parece, y muchas veces le decimos, bueno, es un órgano de tu cuerpo, y sí, está funcionando casi de esa manera, y para muchos adultos también, ¿no? Pensar cómo los dispositivos tecnológicos, es una pregunta, ¿en qué medida los dispositivos tecnológicos forman parte del sensorium y de nuestras maneras de ver? Da un poco de miedo, sobre todo cuando uno se olvida el celular, pero
ahí queda una pregunta instalada. Cuando hablamos de la visión, por lo general aludimos a la mirada, a la vista, a los ojos. Sin embargo, como dice Hans Belting, es un antropólogo que estudia el fenómeno de la visión humana. Y él, desde la antropología, lo que dice es que no existe la mirada pura, que siempre se inserta en un cuerpo y forma parte de un sistema sinestésico, conformado por todos los sentidos. Esta obra, no sé si alguien la conoce o si la vieron alguna vez, es Caravaggio, Judith Holofernes. Caravaggio lo que hace es pintar, es una escena bíblica que fue pintada muchas veces y de muchas maneras, pero él elige el momento. Hay otras donde ya es posterior, es anterior. Entonces lo que va a decir Belting es, bueno, esto no se mira nada más con la vista, esto te da un escozor que trasciende la cuestión de la mirada. La pregunta es si este tipo de obras y esta cuestión a la que Belting refiere se puede sostener con un PowerPoint, ¿no? ¿Cuánto hay de de la cuestión emocional? No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con esta obra? Si uno tiene la posibilidad de ver la obra, la pincelada, o verlo así. Nosotros, desde la didáctica y desde la educación, hace muchos años, junto con Benjamin, dejamos de lado el aura en pos de la democratización de las imágenes. Pero bueno, hay que ver qué nos perdemos. Algo de aura. ¿Quiénes son profesores o maestros de arte? A ver. Bueno. Son un montón. Bueno, ¿alguien se anima a algún? Bueno. No sé si alguna vez pensaron si fue buen negocio lo del aura por la democracia, pero bueno. ¿Qué les parece esto de ver? ¿Se pierden componentes de la obra al verla en el soporte digital? ¿Qué les parece? Definitivamente. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno. No nos queda otra. Sí. Sí. Acá nosotros tenemos un problema que es de orden didáctico, de orden artístico y de orden filosófico, ¿no? Los soportes, bueno, lo vamos a retomar después. El soporte digital achata todo y queda con la misma textura una obra del siglo XVII que una de ayer a la tarde. Ahí tenemos un problema, ¿no? Acá hay un problema didáctico, es que cómo reponemos materialidad de algunas obras cuando usamos en pos de la difusión y de la enseñanza. ¿Cómo reponer algo de esto que menciona Belting, ¿no? Que es mirar con todo el cuerpo y esa experiencia física que implica mirar algunas obras. Claro. Sí, parte de la reposición es comprender esta... No. Igual en un momento hay que creérsela un poco, ¿no? Y esto que se llama el efecto de realidad. En algún momento uno dice, bueno, y esto es un Caravaggio, y miren la sangre, y ahí uno... es el juego compartido del efecto de lo real por un ratito. Pero sí, claro. Sobre todo, bueno, después lo vamos a ver bien, pero
no solo la textura, sino las dimensiones, hay una cantidad de cuestiones a resolver. Y en la misma dirección que Belting, y ampliando los alcances de esta idea, un teórico español que se llama José Luis Brea lo que dice es que la visión, él reemplaza la idea de visión por otro concepto que son los actos de ver. Y los actos de ver, dice textual Brea, son el resultado de un espeso trenzado de operadores textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, lo estoy leyendo bien, mnemónicos, o sea, de memoria, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales. Bueno, la lista de los elementos que intervienen, según Brea, ocupaba una página entera. Pero me interesa retomar esta idea del acto de ver con toda su complejidad. Por ejemplo, volviendo a la imagen anterior, no ve de la misma manera una persona que conozca, ¿quiénes conocen el relato bíblico de Judith y Holofernes? Qué laico que es Uruguay. No me lee la... Qué emoción. Es impresionante. Es genial. Que es buenísimo. Bueno, si nos tomáramos el trabajo de encontrar en algún lugar una Biblia, el Antiguo Testamento, las personas que conocen los relatos del Antiguo Testamento leen de otra manera, tienen otro encuentro, ¿no? con esta obra. Bueno, a esto se refiere Brea con los actos de ver. Y los actos de ver y involucrados por el cuerpo, especialmente en algunas obras que tienen que ver con... No es que uno mira la obra, en este caso uno está adentro de la obra, que es lo que proponen muchas obras y prácticas del arte contemporáneo. Uno no está fuera de la obra mirándola, sino dentro de la obra. Y lo de acto de ver implica que uno está inmerso y en este caso podríamos decir que hasta formando parte de la obra también, ¿no? Uno mismo reflejado en esa superficie pulida es parte de la obra también. Y también son parte de los actos de ver los intereses de raza, de género, de clase, las diferencias culturales, los grupos de creencias, de afinidades, ¿no? Esta es una obra de Christian Boltanski, un artista francés. Los retratos que están iluminados se corresponden con casos judiciales, casos criminales no resueltos. Entonces, este tipo de obras convocan y de alguna manera cuando se miran, cuando uno se encuentra con estas obras, trascienden la idea de un sujeto que mira de una manera lineal, ¿no? Me interesa plantear sobre todo la complejidad implicada en estos actos de ver. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones de qué significa mirar, qué significa ver, todo lo que interviene, y además todo lo que interviene consciente e inconscientemente, ¿no? Cuando miramos una imagen, una obra, una secuencia de imágenes, acá hay una pregunta fuertemente formativa y didáctica para hacernos, es si nosotros podemos incidir en la trama compleja de los actos de visión de nuestros estudiantes. ¿Hay alguna manera de incidir en ese complejo acto de ver de cada uno de nuestros estudiantes? Habría una pregunta previa
no nos quiero angustiar, pero la pregunta previa es si tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Pero en principio lo vamos a hacer siempre por el bien de nuestros estudiantes, como todo lo que hacemos. Entonces, una vez que decidimos que queremos incidir en los actos de ver, la pregunta es si podemos incidir en la manera en que ven nuestros estudiantes. Una segunda pregunta para hacernos, y tomando casi literalmente, esta también es una obra de Muntadas, si nosotros podemos encender la percepción, si nosotros podemos generar que nuestros estudiantes quieran mirar, pero no solamente que quieran mirar, que además de mirar quieran ver y quieran percibir, si nosotros podemos ayudar a encender casi literalmente como estas lámparas la percepción. Y una tercera pregunta que vamos a tratar de contestar entre todos en estas jornadas de trabajo es si es posible enseñar a mirar, ¿no? Si nosotros podemos enseñar a mirar y cuál sería el propósito de esa tarea. Bueno, ¿vamos bien? ¿Seguimos? A ver, me voy a parar, porque me parece que no me ven. Tanto mirar. Mirar. Bueno, hasta aquí vamos bien. No los quiero, son un montón, no los quiero perder. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Fuerte, así te escuchan todos. Qué bueno. Bueno, vos conocés el mito, pero aparte le decís mito. No es que... Porque pasó. Conocer la historia te parece que ayuda a entender más qué pasó ahí, ¿no? Como la historia está buena. Bueno, vamos a ver entonces cómo, habiendo hecho un repaso por esta complejidad que es mirar, vamos a ver qué es lo que hizo la escuela con esto históricamente. Cómo la escuela asumió históricamente la enseñanza de si nos enseñó a mirar y sobre todo qué cosas nos ha mostrado históricamente la escuela. ¿Alguien recuerda alguna imagen, ahora sí, de la escuela, de algún libro, de algo que estaba en las paredes del salón de clase? Me van a decir Artigas. Varela. Vale. Los mapas. A ver, una imagen escuela, uno sentadito ahí mirando. ¿Qué otra cosa había? Frases. Por ejemplo. ¿Cómo? Pone el arco. No. Les digo algo, no somos religiosas, pero que hayamos llegado hasta acá es un milagro. ¿Y cuánto? Claro, pone el arco como una alegoría. ¿Y qué? ¿Y vos la leías? ¿Te acordás qué pensabas cuando...? No entendía nada. Hermoso. ¿Había vides cerca de tu escuela? Hermoso. Un calendario vitivinícola. ¿Alguien más? ¿Alguna imagen del cole? Sí. Yo recuerdo el Principito. Fue la escuela que yo estudié, es la escuela Francia, entonces estaba el conjunto con el pasado y después los libros. Entonces me decís escuela. Escuela Principito. ¿Quién más recuerda alguna imagen del
Hola, hola. Y casi, y totalmente asociado a ese, la palabra asociada al dibujo para el resto de nuestras vidas, ¿no? ¿Quiénes son, a ver, quiénes son profes de geografía? Bueno, ¿tienen algún recuerdo de mapas o de...? Sí. Ahora, fíjense la cantidad de años que pasaron y esas imágenes forman, a ver, lo voy a decir, abro comillas en buen criollo, con eso se nos armó la cabeza. Así, ¿no? Como bueno, vamos a ver ahora cómo desde la teoría didáctica se tomó eso, pero tienen un lugar muy importante, sobre todo en la conformación del conocimiento de la infancia, ¿no? Cómo esas imágenes fueron configurando, además, o sea, la idea de los chinos es una idea muy potente, el dibujo, ¿no? ¿Y el resto de qué colores eran? ¿Te acordás? Tampoco. ¿Qué era el chi? Bueno, ¿alguien más quiere recordar alguna lámina o de algún libro o en las paredes? Las tablas, ¿no? Marcadas. Y de historia, bueno, la imagen de Varela, la imagen de Artigas, alguna escena, alguna batalla, algún paisaje. Sí. Bueno. Vamos a hacer ahora, y me van a ayudar, un breve repaso sobre cómo la escuela enseñó históricamente a mirar, sobre todo porque esas formas, esos hábitos, esas prácticas siguen teniendo alguna huella, algún impacto o algún legado en nuestra forma de enseñar a mirar presente. Un dato bien interesante es que para pensar la relación que hay entre la imagen y la enseñanza, es que uno de los significados de la palabra enseñar es mostrar. Enseñar significa mostrar. Hay una relación directa entre el acto de enseñar algo y de mostrar. A punto tal, por supuesto que enseñar para nosotros es muchísimo más que mostrar. Pero estas dos acciones tienen un significado compartido. Y esta idea de la relación entre el enseñar, entre la transmisión y la imagen, es una idea muy antigua en la didáctica. Es la versión inglesa. Bueno, todos habrán escuchado hablar de Comenio y la obra más conocida de Comenio que dio origen a lo que es, o que la nombramos como un antecedente de la creación de la escuela moderna, es la Didáctica Magna. Pero esta es una obra de Comenio que se llama
Orbis Sensualium Pictus, que es el mundo sensible en imágenes, que es el primer libro de texto ilustrado. Era un pequeño diccionario, la primera versión checo-latín, donde en cada una de las páginas había, estamos hablando de 1650 aproximadamente, donde la tecnología de incluir imágenes, estos pequeños grabados en los libros, eran las nuevas, eran las TIC de Comenius. Entonces, era un pequeño diccionario que es el primer libro de texto ilustrado. Lo que es interesante es cómo Comenius argumenta, o sea, hace 1650 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? Seguimos peleándonos para que haya buenas imágenes en los libros, pero Comenius ya en ese momento lo que planteaba desde la didáctica es que para que alguien conozca primero, el conocimiento tenía que pasar por una base sensorial, que tenía que pasar por los sentidos, que cuando el maestro da clase, si tiene oportunidad, si tiene que enseñar cómo van cambiando las vides a lo largo del año, lo ideal es ir a ver la vid, decía Comenius, pero cuando esto no se puede hacer, hay que mostrar una imagen de la vida. Entonces, en esta pequeña obra, Comenius ya plantea la importancia de las imágenes para que el conocimiento, para que los alumnos aprendan, ofrecer imágenes para generar una base sensorial que permita conocer. Además, en la introducción del Orbis Pictus es hermosa. Hay un maestro que es desde la perspectiva comeniana, que es un maestro sol, y el maestro le dice, bueno, a lo largo de estas páginas yo te voy a llevar a conocer el mundo. Entonces, la imagen, y en esta imagen tan bonita, ¿no? En esta idea tan bonita de que mostrar imágenes es una manera de llevar a conocer el mundo. Otro antecedente es la enciclopedia, ¿no? Que nosotros en general hablamos de la enciclopedia, de Diderot, D'Alembert, a ver, los colegas de historia me ayudan. La enciclopedia, gran parte de su contenido eran dibujos, eran ilustraciones. En esta idea de recopilar todo el conocimiento que había hasta ese momento sobre los trabajos, los oficios, la arquitectura, todo el conocimiento que se transmite en la enciclopedia, una parte importante transcurre por ilustraciones. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo? Vamos a ver qué pasó, cómo fue la enseñanza de la imagen en nuestros sistemas educativos. Uno de los usos más clásicos, de los primeros usos que tuvo la imagen, al igual que en la enciclopedia y al igual que en Comenius, es la ilustración, ¿no? La ilustración de temas, de experimentos, en cada disciplina distinta. Pero la imagen ilustraba la palabra. El libro, uno de los primeros portadores de imagen y de la llegada de la imagen a las aulas fue a través del libro. Ahora, ¿qué tipo de imágenes había en los libros? Por una parte, las que tenían que ver con ilustraciones, pero en el marco de una enseñanza atravesada fuertemente por lo moral, también los libros transmitían imágenes de fuerte contenido simbólico. La imagen era el vehículo utilizado para transmitir ideas morales acerca de la justicia, la verdad, el bien. Este es un libro, es del año 1906 y es un libro para niños que sería impensable hoy, ¿no? Esa imagen en un libro
en un libro para niños, por varios motivos, porque hay que tener los códigos de lectura, es una imagen fuertemente simbólica, pero los niños aprendían, se les enseñaba a leer esas imágenes. Miren esta que es bien interesante, el uso de la imagen para la enseñanza moral. Acá dos cosas para marcar. Una, la temprana incorporación de la fotografía en los libros de texto. Este es un libro de 1925. Lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice así. Leopoldo, a quien llaman Polito, no ha cumplido aún 4 años. Es un buen niño, pero el otro día cometió una falta muy grave. Estaba jugando solo con una copa, en un descuido, esta se le cayó y se hizo pedazos. Llegó poco después el padre, vio la copa rota, llamó a su hijo y le preguntó, ¿cómo se ha roto esta copa? Yo no sé, papá, tiene 3 años la criatura. ¿Cómo? ¿No fuiste tú quien la rompió? No, papá, replicó Polito, confundido y mirando al suelo. El padre entonces se puso muy serio, como pocas veces lo había visto su hijo. Dice, bueno, veo que eres un niño que no sirve ni servirá nunca para nada. Lo está desheredando porque rompió una copa. ¿Eres un cobarde? No, es tremendo. No. Yo ya lo leí, pero cada vez que lo leo no me lo puedo creer. Dice, eres un cobarde, no eres mi hijo. Bueno, así era un libro de lectura del año 20. Me gusta mucho, para los que dicen que la escuela no cambia, la escuela sí cambia mucho. Entonces, además, esta especie de dramatización, ¿no? Primero miren la foto, ¿no? El padre señalando. Acá nosotros hay que hacer hay como varios niveles de análisis de esta cuestión. Primero el uso de la imagen, ¿no? Imagínense en la criatura lectora, un niño de 7 años que lee esta lectura, ¿no? El impacto de esa escena de la foto. Después al final parece que se amigó. No, porque al final es una especie de sesión de tortura. Al final el niño confiesa y dice, sí, papá, yo lo erró. Bueno. Entonces, la imagen ha tenido históricamente una función fuerte en la formación moral, ¿no? La imagen a la vez como transmisor. Bueno, acá hay un juego muy complejo, ¿no? El niño que miente, la mentira, la verdad, bueno, acompañada por la imagen. Otro elemento donde aparece la imagen es en el espacio. Esta es un mural de la escuela Quinquela Martín, en Benito Quinquela Martín, en La Boca. El pintor Benito Quinquela Martín donó la escuela de sus murales. En su momento, lo que es el equivalente ahora al Ministerio, que era el Consejo Nacional de Educación, discutían mucho. Estos murales de estas dimensiones estaban en las aulas también. Entonces discutían si iban o no a distraer a los niños mientras daban clase. Después de muchos debates, decidieron salomónicamente poner unas cortinas de terciopelo para que el maestro podía decidir cuándo se corría y cuándo se tapaban. Estos murales siguen existiendo, la cortina de terciopelo no existe más y los niños no le dan ni bolilla. Esto es lo que pasa hoy en día. Pero lo interesante es ver cómo, además de las ideas morales, las imágenes en la escuela cumplieron la función de la formación patriótica, fuertemente de la formación patriótica. Estos nenes que están esperando su jarra de leche, seguramente uno pertenecía a una familia italiana, española, rusos. Todos los niños aprendieron a ser argentinos o uruguayos en la escuela. Y gran parte de esa formación estaba dada a través de la imagen. Por supuesto que en esa conversión
esa educación, formación ciudadana, convergían muchos elementos. La túnica, la prohibición de no hablar en castellano, la homogeneización del sistema. Los pedagogos críticos han escrito mucho acerca de eso, pero un elemento fundamental de convertir a estos pequeños niños en ciudadanos fue el uso de la imagen. Y por otra parte, por un camino, digamos, las imágenes en el espacio, en los libros, tienen más que ver con lo que era la formación estética de los estudiantes, que no tenía que ver con la educación artística. Y por otro camino se desarrolla, que los colegas que son de educación artística lo deben conocer, otro hilo que es la enseñanza del dibujo, ¿no? Y la historia de la enseñanza del dibujo, en el caso de Argentina con Martín Malarro, que era un pintor, que fue quien de alguna manera colaboró para que se instaurara la enseñanza del dibujo dentro del diseño curricular. Y la enseñanza del dibujo fuertemente modélica, ¿no? El dibujo consistía en la copia de estos modelos de yeso, y esa era la función de la enseñanza del dibujo. Y insisto que la escuela, en esta idea, la escuela no daba formación artística cuando se crean los sistemas nacionales de enseñanza, porque la educación artística era algo absolutamente elitista. No sé si aquí también era así. La educación artística era algo para unos pocos. Todos podíamos mirar obras, pero acceder a conocer arte y a producir arte era algo que solamente los dotados podían hacer, ¿no? Este es un caso interesante, y además es un libro, no sé si lo conocen, de José Figueras, que es un autor uruguayo. No sé si lo conocen o si vieron este libro. Este libro es del año 1938, 39, por aquí debe decir. Figueras lo que hace es, en este pequeño libro de lectura de tercer grado, lo que hace es incluir pequeñas obras de arte. Y les traigo acá, vale la pena detenernos en lo que dice Figueras de cómo usar estas obras. En el libro atrás tiene unas páginas que están destinadas a los maestros, que se llaman no sugerencias, son sugestiones para los maestros, ¿no? Pero ahora son sugestiones. Así, la formación docente sugestiva. Dice así Figueras, dice, tiene el método, es objetivo y analítico sintético. Dice así: las láminas o copias de cuadros célebres que se intercalan en esta serie de libros no solo tiene por objeto ilustrarlos, sino principalmente habituar a los educandos a observar la forma y el asunto de dichas obras y a considerarlas como una variedad del lenguaje escrito que conviene saber leer, interpretar y juzgar. Con esto, miren por qué dice Figueras que hay que mirar cuadros. Se aumenta el interés natural del niño por la lectura y se desenvuelven sus aptitudes estéticas y los sentimientos altruistas. O sea, hay que mirar obras de arte para volverse bueno, para no ser como Polito. Esto es muy gracioso. Miren el área... Acá viene el área de marketing de Figueras. Mire lo que dice. Utilícense dichas láminas para los ejercicios de conversación de los alumnos entre sí con el maestro. Para facilitar a los señores esto me encanta, para facilitar a los señores maestros el estudio de los cuadros, tenemos en preparación una historia del arte que publicaremos en breve. O sea, les vende. Está en el libro. Les vende la futura obra. Y la perlita es la visión que hay del arte y de la educación estética en los inicios
de nuestros sistemas educativos. Veremos ahora si queda alguna huella de esto. Dice así: la cultura artística tiene gran valor social y moral porque fortifica, de nuevo, las tendencias altruistas y da empleo saludable a las actividades emocionales. En los pueblos, esto es genial, en los pueblos anglosajones corrige su excesivo egoísmo. Aplicada a los pueblos latinos, o sea, Argentina y Uruguay, morigera su sensibilidad exagerada. Y como la voluntad suele depender más del sentimiento que de la razón, al menos hasta la edad de 40 años, resulta que todo lo que contribuye a ennoblecer la vida emocional tiende a mejorar la conducta. O sea, lo que Figueras dice es: tiene que haber los cuadros que se intercalan, las obras sirven para vincularlos con la lectura, para que los niños sean buenos y para que se tranquilicen, porque hasta los 40 años si sos latino, sos un descontrolado. La pregunta es, por supuesto que con el lenguaje, ¿no? que a nosotros nos resulta algo. Acá hay muchas cosas, desde ideas, prejuicios, ideas erróneas, hay de todo. Podemos hacernos un festival, pero la pregunta para hacernos es: si de estas ideas de Figueras, que mirar arte tiene alguna relación con tranquilizarse, ¿hay hoy en día encuentran alguna huella de eso, algún rastro de que dibujen un rato para que bajen, a ver? Sí. Alguien que dibujan después del recreo, en las escuelas, sí, ahora se venden los libritos esos para desestresarse. Sí. Es para pensar en esas funciones pedagógicas que históricamente se le atribuyó a las imágenes de arte, si no han quedado ahí algunos vestigios en las prácticas. Ahora, para volverse bueno mirando arte, ¿cómo sucede eso, no? Eso es una pregunta. ¿Cómo convertir a alguien en bueno mirando arte? Bueno, en principio, haciendo una selección muy cuidadosa de lo que se muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de obras aparecen reproducidas en el libro de Figueras? En general, obras vinculadas con... esta es una obra de Murillo, El Mendigo, hay muchas obras vinculadas con la caridad, ¿no? Con ser bueno y dar limosnas. Y hay también una serie de imágenes donde aparece una oda al trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. El trabajo es el trabajo manual, ¿no? Entonces hay una puesta en valor del trabajo y sobre todo del paisaje y de los espacios rurales, obviamente anglosajones, que son ¿sí? Obras europeas donde aparece el paisaje, el trabajo. Entonces los niños debían mirar esta obra y conversar con sus compañeros acerca de que hay que esforzarse, que hay que trabajar. Esa era la idea. Acá, para pensar qué vestigios quedan de estos inicios, algunos que son todavía como núcleos muy duros que estamos tratando de desmontar. Una, la idea del arte como una práctica elitista. Otra, la relación entre mirar obras y sacar una moraleja. Entonces ahora tenemos que una moraleja en relación a la actitud que deben adquirir los estudiantes. Otra, que es una enorme distinción entre las prácticas del mirar y las de hacer, y después algunos usos del arte vinculados a, bueno,
hay algo, él lo que reconoce Figueras es que hay algo emocional que tiene que ver con el arte, ¿no? Y él lo que plantea es que eso hay que aplacarlo, ¿no? Que hasta los 40 años uno no lo puede. Es raro, yo lo leo, digo, ¿de dónde habrán sacado lo de 40 años? Porque a los 40 años, en la época de Figueras, uno estaba más cerca de la vejez. Bueno, yo creo que era la edad que tenía él, voy a hacer la cuenta. En el periodo de entreguerras, lo que estoy marcando son algunos, no es que un periodo ¿sí? Suspendió el anterior, son fenómenos que se van superponiendo. El movimiento de la escuela activa, de la escuela nueva y el movimiento de la libre expresión, lo que hacen es traer otra visión de lo que es un niño, de lo que es un alumno, frente a esa imagen de Polito, que es un nene malísimo, que hay que corregir y hay que enderezar. El movimiento de la escuela nueva plantea otra idea de sujeto. Un niño es alguien que tiene todos estos elementos y que hay que propiciar. El niño es un niño bueno, es ese niño del Emilio, de Rousseau, y lo que tenemos que hacer es permitir que ese niño se exprese en su naturaleza creativa y espontánea. El movimiento de la escuela nueva es un movimiento muy amplio, donde conviven distintas perspectivas, teorías, con representaciones en distintos países y con algunas figuras que también dejaron una impronta fuerte en nuestras ideas acerca del trabajo con la imagen y con el arte. Este es John Dewey y la idea de experiencia, lo que dio origen al trabajo por proyectos. Esta es María Montessori. María Montessori, que está ahí ya viejita recorriendo los jardines Montessori en Estados Unidos. María Montessori y todo su planteo de un niño autónomo, lo que hizo fue generar muy tempranamente en el siglo XX el mobiliario adecuado a los niños, los materiales de enseñanza y el trabajo en la autonomía. Y cuando uno lee hoy, tantos años más tarde, algunos de los principios Montessori siguen siendo para nosotros desafíos, ¿no? Pensar en un estudiante autónomo que resuelve, que puede trabajar en grupo, que puede operar con materiales y en un espacio escolar totalmente pensado para los niños. Esta es una imagen de la escuela de un pedagogo francés que se llamó Célestin Freinet, que es muy interesante los planteos de Freinet en relación a la enseñanza de la imagen. Freinet era un maestro rural que vivía en una zona rural y recibía los libros para sus niños, que eran hijos de campesinos. Los libros venían de París, entonces en esos libros había escenas burguesas urbanas, ¿no? Se veía una familia con el padre sentado en el sillón, fumando en pipa, y una realidad. Los libros y esas imágenes que traían estaban diseñados en París y pensados para entornos urbanos. Entonces, él lo que críticamente dijo, bueno, estos libros no son para mis niños, ¿no? Estas imágenes no sirven para enseñar. Y creó dentro de su escuela, los chicos hacían sus propios materiales de enseñanza, dibujaban, tenían una imprenta y hacían sus propios libros. Esta fotografía, vamos a mirarla un poco, es una escuela creada con los principios de escuela nueva en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué año piensan que es esta foto? Es una foto de 1925, ¿sí? La década del 20, el periodo entre guerras, es una usina de prácticas creativas que nosotros muchas veces vemos en algunas publicaciones, la novedad, es la usina de muchas prácticas, sentarse en ronda, el trabajo con materiales. Fíjense la maestra, miren la fotografía, la maestra agachada, ¿no? para ponerse a la altura de los niños.
no sé si se llegan a dar cuenta, todas esas sillas son plegables. Todos los espacios serán flexibles. Nosotros en nuestras aulas hoy, cada vez que queremos armar una dinámica, sacar los bancos, además de que nos lleva media hora, nos tenemos, bueno, no sé, no quiero llorar delante de ustedes. Tenemos que pedir a la gente que nos ayude, uno se tiene que hacer amigo de la gente que trabaja. Bueno, muy difícil. Esto está, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es mover mobiliario que no fue diseñado para mover. Cuando la propuesta pedagógica está acompañada por la materialidad, estas sillas son plegables, entonces los espacios eran absolutamente flexibles. Aquí también, ¿no? Esta es una clase, miren el lugar, es lo que se llamaba clases de cosas o clases ilustradas, donde a lo largo de la clase se trabajaba, miren el lugar de los elementos. Insisto con esto porque en general nosotros venimos de una tradición positivista, normalista, donde el acento fuerte está puesto en la cognición abstracta y en las palabras, ¿no? El movimiento de la escuela nueva lo que plantea es una materialidad que permite otro funcionamiento. La clase, ¿se acuerdan de la foto de hace unos minutos de la clase de dibujo? Es reemplazada por la clase de taller y aparece la idea de lo que es el arte infantil. Con este movimiento las escuelas se llenan de producciones de los niños. Ahora, el movimiento de la escuela nueva intencionalmente desconoce el modelo y deja de ver esas obras clásicas que Figueras ponía en el libro de lectura. Esas obras quedaron, se dejaron de mirar obras en ese sentido que se hacía antes, ¿no? Entonces, una manera sintética de hablar de este movimiento es decir, lo que pasa a primer plano de la escena no son los artistas, sino los niños y la obra de los niños. Y esto tuvo también, esta es una fotografía, ¿la reconocen? No sé si la vieron alguna vez. Estos son los profesores de la Bauhaus y de sus estudiantes, ¿no? La Bauhaus, que fue esta primera escuela de diseño, lo que hace también es, es el mismo periodo histórico, ¿no? Recuperan prácticas formativas y didácticas y maneras de enseñar donde aparece el cuerpo, aparece la imagen y bueno, y en este caso en particular el lugar cambió la manera de enseñanza del diseño. Se la debían pasar bomba, ¿no? Bueno, esto son los disfraces no son disfraces, vestuario, perdón, no son disfraces, es el vestuario para teatro, para danza. Acá también hay que pensar en qué huellas nos dejó, la pregunta es qué huellas nos dejó este movimiento de centralidad en el sujeto en nuestras prácticas. Si estamos hablando de un sujeto que es espontáneamente creativo, ¿qué es lo mejor que puede hacer un maestro? Nada, no intervenir. ¿Encuentran ustedes en las prácticas de enseñanza en relación a la imagen algún rastro de esto de mejor no meterse, mejor no intervenir? Bueno, sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Una idea de que no hay que los niños son creativos, que solo hacen, dibujan, que no hay que intervenir. Hacia la década del 60 y acá empiezan a aparecer otras disciplinas con esta cuestión. Hacia la década del 60 aparece un movimiento que se llamó de la alfabetización visual, que lo que sostienen es que la imagen, que toda imagen está conformada
por un conjunto de signos, y lo que la escuela debe hacer es enseñar a decodificar. Hay que hacer un análisis crítico de la imagen, un análisis defensivo de la imagen. Entonces, ¿qué significa alfabetizar visualmente para la escuela? La propuesta es que la escuela, la función que tiene es enseñar a leer las letras del alfabeto visual y enseñar a leer. ¿Alguien participó o dio alguna vez una clase para interpretar una publicidad? Bueno, los escucho. A ver, ¿cómo se hace? ¿Quién se anima? A ver. Bueno, ¿lo hacemos? ¿Te animás? Vení. Estoy muy sola acá. Vení. O con el otro micro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que estamos, no quiero decir el año, no digo el año, pero vamos a participar ahora de una experiencia de alfabetización visual. ¿Cuál es el supuesto? Acá hay un supuesto fuerte, que es que la imagen es un texto y por eso tenemos que aprender a leerla. Los estudiantes son analfabetos visuales que tienen que aprender a leer esta imagen y decodificar esto. Los dejo con el colega. Enseñanos a leer esto. Decinos lo que tenemos que hacer. Bueno, en primer lugar, más o menos lo que se hace con los chiquilines, se puede hacer en varios niveles, pero lo primero es diferenciar el contenido denotado y connotado de la imagen, ¿no? Yo se les comento, bueno, un primer acercamiento es, bueno, a ver, como si fuésemos, si no sé nada, obviamente que ahí hay cosas que ellos identifican automáticamente cuando hay marcas, particularmente en Uruguay, ahora con la ley del tabaco, eso sería imposible de verlo, no está tan visto para los chiquilines, sí, seguramente, pero no es tan visto ahora este tipo de publicidades. Y bueno, tendremos que cuestionarnos, a ver, bueno, si lo usaríamos en clase o no, bueno, eso ya es otro tema. Pero en definitiva, en principio... Digamos, vamos a tratar de ver si la imaginación nos da... Es un paradigma de los 70, ¿sí? Sí. En la década del 70 aparece Arnhem diciendo hay que alfabetizar visualmente a los estudiantes y tenemos que aprender a que lean, insisto, con la metáfora textual, ¿no? El mundo es un texto, la imagen es un texto, y entonces en eso... ¿Y cómo se hace, cómo es la operación de lectura de la imagen? Y en principio sería describir, tratando de sacar los prejuicios, la preinformación que cada uno tiene. En la medida que cada uno, obviamente no es lo mismo que si tu padre fuma en tu casa, por ejemplo, que si no estás en un ambiente de fumadores. Pero puedo ver ahí, describir que hay colores, que hay un señor de sombrero, que bueno, todos tenemos la idea del cowboy y eso va a salir rápidamente. Que hay una especie de talero ahí que también lo asocia a un trabajo rural. Hay una forma ahí geométrica que es la caja del cigarro, ciertos colores que llaman la atención, hay unas marcas. Hay un ambiente rural que se asocia también al ese señor que está ahí, que bueno, después podemos decir que sí, que es un cowboy, que presumiblemente sea en Estados Unidos. Y bueno, ¿a qué se asocia que el señor esté fumando en ese momento? ¿En qué estancia de su trabajo él está fumando, por ejemplo? Podríamos analizar. Que es un hombre y no es una mujer también. Quiénes fumaban, quién no. ¿Por qué el tema de su bigote, ¿no? ¿Qué aspecto nos da ese hombre? Hay un primer plano a las manos de ese señor. Sí, ahí está. Masculinidad, exactamente. Sí, tiene arrugas, tiene cierta edad, pero no es un peón tampoco, ¿no? No está curtido por el sol ni por el frío. Y podríamos estar, entonces, bueno, muchas gracias. Y después, espera, ahí por fuera vos hablabas de lo denotado y lo connotado. Sí. Como esas actividades,
¿Cuál es el propósito final de analizar una publicidad? ¿Para qué se hacen esas actividades? ¿Cuál sería el propósito de ese análisis de esto? Para poder hacer un desglose, de no consumir por consumir una imagen que te golpea, sino hacer conciencia en lo que me están mostrando o lo que me están queriendo transmitir, desde otros mecanismos que no son los lineales. ¿No? Bueno, muchas gracias. Ángel me hubiera estado recontento, ¿no? Es así. La idea es... El propósito es poder generar... Es una... Roxana Morduchowicz, que es una investigadora en medios, dice que es un sistema de enseñanza de la imagen defensivo. Yo tengo que aprender a leer críticamente la imagen para que esa imagen no me invada. ¿Cómo nos viene dando históricamente la cuenta? Marlboro 10, profesores 0. Hay un... Viene, a ver. Me refiero a lo siguiente. La pregunta es, el paradigma o la perspectiva de la alfabetización visual supone que una imagen está construida por un conjunto, es un sistema que es un alfabeto y nosotros tenemos que aprender los componentes de ese alfabeto para poder leer la imagen, hablar sobre la imagen y criticar la imagen. La pregunta es si efectivamente, imaginemos que ¿cómo es la operación racional versus la operación del impacto cuando uno lleva, por ejemplo, una publicidad de Nike en la que trabajan la competencia entre el componente emocional, que los chiquilines en realidad se quieren comprar las zapatillas, y uno diciendo no, porque acá el marketing, el capitalismo mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta perspectiva? Vamos a ver el ejemplo, esta es con una imagen publicitaria. Vamos a ver el ejemplo con una imagen de arte. Este es un texto, es una ficha docente que propone hacer una lectura del Guernica haciendo un análisis de los componentes del alfabeto de la obra. Entonces, va tomando cada uno de los elementos y dice, bueno, la caída, sus ojos carecen de pupila, por lo que asumimos que el pequeño, lo que hace es analizar el Guernica como si fuera desarmar una bici. Y va viendo pieza por pieza. Hace un proceso analítico donde se supone que la obra ya tiene un sentido y nosotros lo que hacemos es decodificarlo. Supone que esa imagen ya tiene un significado y además que tiene un solo significado correcto. Y que los estudiantes lo que tienen que hacer es aprender ese significado correcto. Entonces, para sintetizar un poco, porque yo mezclo, primero lo describo prolijamente, primero lo voy a describir y después voy a explicar, voy a plantear algunas críticas a esto. En principio, la lectura de una imagen desde la perspectiva de la alfabetización visual requiere un altísimo grado de racionalización y de abstracción. Entonces la pregunta sería, bueno, ahora parezco Figueras, a partir de los 40 años, pero la pregunta para hacerse es, ¿a partir de qué edad un niño puede o un joven puede trabajar desde este sistema? Después otra cosa para pensar es si las imágenes son textos. Yo creo que el gran problema está dado aquí. La imagen no es un texto y esa es la gracia. Porque si fuera un texto lo deberíamos leer con determinados, primero unos elementos, después otro, hay menos polisemia. Entonces, el grado de abstracción
pensar si efectivamente esta es la manera, si queremos que nuestros estudiantes se encuentren con una obra como el Guernica, así, de esta manera. Después, algunas investigaciones muestran que el desconocimiento de esta perspectiva de los componentes fuertemente emocionales hacen que esta visión crítica, esta idea de que los chicos vean una publicidad para después criticarla, bueno, no siempre esto termina siendo así. En algunas experiencias, el componente emocional que trae la imagen no puede ser desmontado en una clase de enseñar a mirar esa imagen. Y una de las cosas complejas que trae esta perspectiva, sobre todo para algunas imágenes, con las imágenes publicitarias más o menos funciona, pero es inadecuada para la lectura de obra porque lo que hace toda la información y toda la mirada está puesta sobre la imagen y no nos dice nada acerca del sujeto que mira. Y el sujeto que mira con ideas, con gustos, con emociones. Pero este es un paradigma de la alfabetización visual que en la década del 70 y que ¿cuál es el ámbito más exitoso dentro de las disciplinas escolares en que se desarrolla esto? En lengua, porque los profesores de lengua pueden asumir esta idea del análisis del texto. Lo que pasa que se leen las imágenes como si fueran textos escritos. ¿Están bien? ¿Seguimos? ¿Vamos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? Sí. Sí, sí. En realidad está bueno que cuando se enseña sociales haya arte. Claro. Acá aparece otra cosa que es una pregunta para hacerse, es al servicio de qué está puesta el trabajo analítico con la imagen. En realidad, si es un propósito en sí mismo o si tiene algún sentido. Una perspectiva que está vinculada a lo que se denominó la cultura visual y una perspectiva que supone que una imagen es una práctica sociocultural. Lo que plantea, insisto mucho en que no es que una cosa vino después de otra, en realidad en las clases uno ve todo bastante mezclado. La imagen esta es una obra de Pablo Suárez que se llama Exclusión. La obra está expuesta en el Malva, en la ciudad de Buenos Aires. La figura tiene volumen, ¿no? Está hecho exactamente con masilla epoxi la figura. Y es interesante la medida que tiene. Es una obra de grandes dimensiones. ¿Qué es lo que plantea la perspectiva de la imagen como práctica sociocultural? Que todas las imágenes y las obras de arte, después voy a explicar bien la distinción entre estas dos cosas, son producto de una cultura, son artefactos culturales. Entonces, para abordar esta obra, para mirar esta obra, yo podría hacer un análisis formal de qué sucede con el color, cuánto hay de amarillo, cuánto hay de rojo, cómo esa tensión que tiene, que parece que le estuviera dando el viento, ¿no? Cómo está construida, las líneas, esas diagonales, el tamaño de los ojos. Podríamos hacer un análisis formal, pero esta perspectiva lo que plantea es que en realidad
para entender esta obra hay que entender en qué contexto social se produjo, de qué situación social está hablando, quiénes son. Es una obra del año 1999, la crisis anterior, ya no sé cómo contar las crisis en Argentina, pero bueno, la crisis del 2000, del 2001. Entonces, lo que plantea esta perspectiva es que las obras y las imágenes son oportunidades para hablar de lo social, de la vida en común, de los conflictos sociales. Entonces, la propuesta es que para mirar esta imagen sea el escenario para hablar. A ver, ¿tienen ganas? Probémoslo. ¿Qué es lo que ven acá? Y se llama exclusión. ¿Qué es lo que le pasa a este joven? Se está quedando afuera, excluido. Ese tren que es ese tren es la vida, es lo social, es el trabajo. Entonces, lo que plantean esta perspectiva es pensar las imágenes no aisladas de la sociedad que produce esas imágenes. Y cuando uno aborda una imagen con los estudiantes, es una oportunidad para abordar cuestiones de la sociedad que produce. Y una cosa muy importante es cómo aparece el sujeto que observa. Cuando yo digo la palabra exclusión, a cada uno de mis estudiantes, o en este caso, cada uno de nosotros trae todo lo que sabe de eso, todo lo que conoce de la exclusión, desde su disciplina, de sus experiencias. Y no hay una respuesta correcta, una única respuesta cuando uno mira desde esta perspectiva. Lo que se apela es, como modalidad de trabajo con los estudiantes, es tomar la obra, la observación de la obra, la observación de la imagen como un espacio de construcción de conocimiento. Por supuesto que el profesor es el que da mucha información, ¿no? Da información acerca de la obra. Y esta obra, en el caso, acá aparece un poco, esta obra es fantástica para explicar lo que fue la crisis del 2001 y ahora la estamos usando de vuelta. ¿Qué significa con los adolescentes? Es una obra sumamente interesante para abordar contenidos sociales sin dejar de lado los componentes que tiene la obra en sí, ¿no? Esta es una fotografía que no sé si la vieron alguna vez. ¿A qué les hace acordar? Aunque sean muy laicos, o sea. Mendiolaza es... bueno, vamos a mirarla. Mendiolaza es un pueblito pequeño en Córdoba y de nuevo, fíjense, acá hago una cosa metaanalítica, fíjense la selección de obras que hice, la crisis me tiene mal. Vamos a mirar un poco, ¿no? Bueno, algunas cosas. Marcos López es un fotógrafo argentino contemporáneo que usa, la verdad que no le hace justicia. La imagen es también muy grande, las figuras escala 1 en 1, con unos colores muy brillantes. La fotografía es fantástica. ¿Qué es lo que se ve en este asado en Mendiolaza? ¿Qué les hace acordar? ¿Qué cosas ven aquí? Todos hombres, como otra vez todos son. El tema de género estamos flojos de papel. Vamos a ver ahora eso. La cantidad de personas, la forma en que están distribuidas en el espacio. A ver, ¿alguien sabe bien cómo es la última cena? ¿Quién es quién? No. Bueno,
¿Cuál es el personaje principal? Bueno, él lo que hace, bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Porque cada vez que nosotros llevamos al aula una imagen, suponiendo que nuestros estudiantes no la vieron o que realmente es nueva, cuando uno se detiene a mirarla, ahí aparecen todas las imágenes ya vistas, ¿no? Y cómo la imagen nueva se vincula con la anterior, pero con los sentidos que tenía anteriormente, ¿no? Y en este caso, en la crisis del 2001, hablar de la última cena, por ahí este era el último, fue el último asado para muchos en el 2001, ¿no? Por un tiempo al menos. Entonces, desde la perspectiva, nosotros podríamos hacer un análisis formal que también es interesante, ver cómo están las figuras, qué lugar ocupan. Podemos poner abajo la última cena y ver la relación entre esas dos obras. Pero acá también aparece, según esta perspectiva, la lectura de esta obra como la mirada de esta obra, la observación de esta obra, como un dispositivo cultural y todos los elementos culturales que trae, el asado, la ensalada, el sifón, bueno, no se privó de nada, ¿no? Todos los elementos. La perspectiva de tomar, esta es un fotomontaje de una artista argentina que murió muy joven, de SIDA, Liliana Maresca. Liliana Maresca muy tempranamente con su obra criticó, es una obra crítica, bueno, a la dictadura, ¿no? Casi una afrenta tirarse ella desnuda con las fotos de los militares, los diarios, la plata dulce. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es tomar obras y analizar con los estudiantes las obras para hablar de los componentes sociales y de los componentes históricos que tiene esta obra, en diálogo con los estudiantes entre lo que ven, lo que saben y toda la información histórica y social que necesitan para poder mirar con más herramientas esta imagen. La obra, esta obra no sé si se llega a ver, es de una artista colombiana, se llama Topografía de la Guerra. Es un terreno baldío lleno de sillas, ¿sí? Lo que hace, no sé, que Doris Salcedo con toda su obra plantea cuestiones que tienen que ver con la realidad colombiana, el narcotráfico, el terrorismo. Bueno, lo que hace en esta obra es, bueno, son, no sé si las ven, que sillas vacías, ¿no? Y hablando de esa topografía de la guerra y de las ausencias. Esta es una obra de un artista rosarino que se llama Traverso. Esas siluetas que aparecieron en la década del 80 en Rosario, 350 es la cantidad de desaparecidos de la ciudad de Rosario, ¿no? Esas bicicletas aparecían en las paredes y durante mucho tiempo nadie sabía ni qué eran, ni quién las había puesto. Entonces, desde esta perspectiva, analizar una imagen, más que hacer un desarrollo de los componentes formales exclusivamente, lo que propone es que la obra sirve para introducir cuestiones sociales y es el campo de debate y de trabajo con los estudiantes de cuestiones que tienen que ver con lo social, con los conflictos sociales, con la guerra, con el terrorismo, con estas temáticas. Nuevamente, así como Figueras, para hablar de lo buenos que hay que hacer,
hizo un recorte y armó su propio repertorio, en este caso también lo que propone esta perspectiva es volver a revisar cuál es el repertorio de las imágenes que mostramos. Y ahí se nos arma un lío, porque en general son todos, los artistas son varones, en general son europeos, en general llevamos, bueno, no quiero generalizar, pero la propuesta, y yo los invito a que uno haga, a revisar los libros o hacer un listado del repertorio de imágenes que llevan, ¿no? Entonces, la propuesta es, para que las imágenes puedan ser el escenario para abordar cuestiones sociales, hay que volver a pensar cuál es el repertorio de imágenes que nosotros usamos. Y la propuesta también es ampliar el repertorio. Entonces, en ese repertorio tiene que aparecer, pensar y volver a pensar cómo aparecen las obras realizadas por mujeres, cómo aparecen las obras o las piezas o las producciones de los pueblos originarios y cómo nosotros tenemos una tradición de arte europeo que separa el arte de la artesanía, ¿no? Volver a revisar algunas de las categorías que usamos. Entonces, desde esta perspectiva, la escuela, la función que le otorga a las tareas de observación es poder, a partir de la imagen, con la imagen y desde la imagen, abordar cuestiones de lo social, de las ciencias sociales, de los problemas contemporáneos. Y una última perspectiva, y digo última porque son prácticas que estamos poniendo, que estamos probando, que estamos estudiando y que estamos construyendo. Cuando digo estamos, desde la investigación, es pensar que hoy en día las formas más clásicas de mirar suponían que quien mira no es creador, digamos. Yo miro la publicidad, pero no soy publicista. Yo miro la obra, pero no soy artista. Pero en la actualidad, y en gran medida, no solamente, pero en gran medida de la mano de los dispositivos tecnológicos, nuestros estudiantes son productores también de obra. Son creadores de publicidades, de memes. No sé, cuéntenme ustedes, ¿sus estudiantes producen imagen? ¿Qué hacen? Sí. Editan, producen, hacen videos. A ver, la pregunta es, ¿antes no lo hacían? Sí, también. Lo que pasa que ahora hay mayor circulación de las producciones, ¿no? Por ahí, bueno, los adolescentes dibujaban en cuadernos, en papeles. Ahora hay un nivel distinto de circulación de esas producciones. ¿Qué significa pensar la obra como experiencia o la lectura? No quiero decir lectura y me sale lectura. El encuentro, la observación de una obra. Volver a hacernos la pregunta de ¿qué experiencia va a tener mi estudiante, mis estudiantes? No está bien decir mis estudiantes, ¿no? Porque son como mis pollitos. ¿Qué experiencia van a tener los estudiantes personal cuando se encuentren con esa imagen? ¿Qué es lo que va a suceder con esa imagen? ¿Y en qué medida el encuentro con una imagen o con una obra va a permitir que suceda ahí y que se produzca algún tipo de experiencia en que aparezca el sujeto que observa en esa experiencia? Nuestros estudiantes son... y pensar en este juego, y acá tomo un autor francés que se llama Jacques Rancière, y la idea de la participación estética y esa idea del observador emancipado, ¿no? Es ese observador que construye sentido
porque aprende a construir sentido cuando crea también. Hacer un corto, hacer un video, hacer un fotomontaje, me pone en una situación de creación que me permiten comprender muchos de los elementos de cómo fueron armadas y fueron construidas las imágenes. Entonces, la propuesta es pensar en un observador, en observadores que crean y en creadores que observan, y volver a pensar en este límite tan tajante entre la imagen producida por alguien y mi capacidad de producir. Nuestros estudiantes, y en el marco también, fíjense como siempre, cada perspectiva lo que trae es una idea de sujeto, de lo que es un niño, un joven o un adolescente, una idea de lo que es educar. Algunas son casi caricaturescas, otras son más sutiles, pero igual de complicadas. Y también una idea de obra, ¿no? De qué cosas mostramos, qué es aquello que ponemos a disposición de los estudiantes. Y entonces, en el marco de prácticas de arte contemporánea y de producción de una visualidad que ya no es fija, que también es móvil, donde aparecen o en el proceso o en el soporte las tecnologías, pensar en qué experiencia tienen nuestros estudiantes cuando se encuentran con obras o imágenes para mirar. Y pensar también cuáles son las experiencias que nosotros propiciamos para que se produzca ese encuentro. Y hay algunas operaciones. Esta fotografía, en primer lugar, algo que es absolutamente obvio, es que nosotros damos por supuesto que las imágenes están, pero hay que hacer un espacio y un tiempo. Mirar es una actividad pedagógica, es también una actividad, y es una actividad en dos sentidos, porque nuestros estudiantes cuando miran están llevando a cabo una operación cognitiva sumamente compleja, y es una actividad a la que hay que dedicarle tiempo y pensar y anticipar cómo va a ser esta actividad. Esta es una experiencia en Brasil, donde lo que hicieron fue bajar a 1,20 m en un museo, permitir que esto suceda, ¿no? Entonces, me parece que esto es casi una metáfora de lo que tiene que ocurrir. Permitir que haya un encuentro y un acceso directo, no mediado solamente por la acción. Una primera acción es poner a disposición y generar ese encuentro. ¿Dónde está el sentido de la obra? Mientras que para una perspectiva de la alfabetización el sentido está en la obra misma, en este caso el sentido está en el encuentro de mi sujeto, del sujeto estudiante con esa obra. El sentido de la obra está en la chispa, en el encuentro que va a tener el estudiante con esa obra. E insisto con esto porque es en un momento de enorme circulación, los chicos todo el tiempo están mirando cosas, pero ver y percibir desde la escuela implica algo más. Y acá esto es una anécdota, pero viene al caso, que es una cuestión del arte contemporáneo. No sé si lo leyeron. Esta es una obra del grupo Fluxus que se llama Inserte Palabras, es un crucigrama. El año pasado o el anteaño pasado, un grupo de jubilados, es una obra de la modernidad, una obra conocida del año 1965. Un grupo de jubilados fue al museo y una señora mayor sacó de su cartera una virome y empezó a completar el crucigrama. Se armó un revuelo bárbaro, es una obra que vale 80.000 euros, por poco la echan a la directora del museo. Bueno, imagínense la señora, le bajó la presión, vino la ambulancia. La obra se llama Inserte Palabras, es un crucigrama.
¿En qué quedamos? ¿Queremos que participen? Algunos piensan de todo el episodio, bueno, que fue un episodio bastante comentado, que fue el éxito del grupo Fluxus, ¿no? Que lo que promovían es que una nueva relación del público con la obra. A la señora se le fue un poco la mano, pero que me parece que esto plantea cómo es ese encuentro tan particular de cada uno, cómo generar que cada uno de nuestros estudiantes pueda encontrarse genuinamente con eso que está mirando y no hacer un ejercicio de simulacro, ¿no? Pensar en la observación de imágenes como experiencia implica generar una situación formativa, didáctica, que permita que sacan la veroma y llenen el crucigrama, ¿no? Esta es otra operación similar. Elisa O'Farrell es una artista joven argentina que hizo algo muy interesante, una serie que se llama Epígrafes Ilustrados. Ella lo que hizo es su propia interpretación de las obras a partir de leer el epígrafe que aparece en los museos, en los catálogos. Es interesante como la producción de Elisa después no tiene nada que ver con la... Es una mirada crítica a qué pasa cuando uno traduce a palabras las obras, ¿no? Y acá aparece otra cosa. Muchas de las perspectivas más clásicas de analizar las obras con los chicos en la escuela, lo que le pedimos son operaciones de traducción. ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Qué papá? ¿Y a dónde fue? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué crees que le gustaría? ¿Y qué sé yo? Entonces, ¿qué habilidad le estamos pidiendo ahí? Que traduzca lo que ve al lenguaje textual. Perdiendo, además de que después de muchas veces es una actividad algo tediosa, donde los estudiantes contestan por su oficio de estudiantes lo que se supone que está bien, lo que hacemos es quitar gran parte de la potencia de la imagen, ¿no? La operación que hace Elisa es un poco una crítica a la verbalización del lenguaje visual. Muchas veces la actividad es mirar, es encontrarse. Eso es una actividad. ¿Por qué hay que insistir tanto y nadie nos cree? Porque no queda registro en la carpeta, porque parece que se estuviera perdiendo el tiempo y porque los chicos ahora con las digitales no se concentran. No es así. No es así. Nosotros lo que vemos es que cuando hay una práctica con una consigna pertinente, nuestros estudiantes se pueden encontrar con las obras. Y otra cosa interesante para pensar es que cada obra, esto es una obra que se llama 30.000, que está en el Parque de la Memoria. La obra es una obra óptica, en realidad. Esas piezas... Esta figura es la fotografía del documento de identidad del papá de Nicolás Guanini, que está desaparecido, y con esta fotografía su abuela salía en las marchas a pedir por la aparición de su papá. Entonces, esa obra, para que se arme la figura, hay un solo punto de vista donde se arma la imagen. Y acá aparece otra idea, que es pensar que el sujeto que mira, que cada uno de nuestros estudiantes tiene que participar de manera activa para encontrar el sentido de la obra. Se tienen que mover, si no la imagen no se arma. Y además se arma por un poquito tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces pedimos que hagan definiciones, algo parecido al arco y la flecha, ¿no? Como de una grandilocuencia. En realidad uno con las imágenes, al igual que con los textos, hace aproximaciones, lecturas parciales, ¿no? Nosotros muchas veces pedimos que cierren algo que está muchas veces en proceso. Pensar también que nuestros estudiantes son productores de imagen en todo tipo, en todos soportes, con distintas estéticas. Y que las imágenes que nosotros damos a mostrar, y acá aparece también pensar cuáles son las experiencias que tienen nuestros estudiantes, no desconocer las experiencias que nuestros estudiantes tienen
tienen con la imagen. Entonces, desde esta propuesta de pensar la observación de imágenes y de obra como experiencia, es volver a ubicar la actividad de mirar como una experiencia que involucre personal y genuinamente a cada uno de los estudiantes, y que el sentido de una obra o de una imagen está en ese encuentro, en el encuentro de tres experiencias. La experiencia de quien creó la imagen, que la creó con un sentido, con una finalidad, con un propósito, por eso usó determinada materialidad. La experiencia que trae nuestros estudiantes de mirar, de producir, no desconocer eso, no desconocer que nuestros estudiantes son creadores. Y una tercera experiencia, que es la que se genera en la actividad de mirar en las aulas, ¿no? ¿Qué experiencia vamos a generar para que eso pueda suceder? Y también pensar que cada generación, ante una imagen, ante la misma imagen, cada generación no solo tiene cosas para decir, sino que tiene cosas para preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que cada generación hace a una imagen dada? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están todos bien? ¿Seguimos? No, por mí no. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? Hacemos. Bueno, son 4 y... Ahora. Bueno, ordeno yo. Me dicen que ordene yo. Son las 4:10. Volvemos en 15 minutos. 10 minutos. En 10 minutos volvemos. Tomen aire y seguimos con la segunda parte.